Dios te habla hoy. ¿Por qué te preocupas tanto? Entrega todo a Dios y descansa en su paz. ¿Alguna vez has sentido como si tu alma estuviera en una constante guerra silenciosa, donde la paz parece un sueño lejano y el descanso un milagro inalcanzable? Como si cada latido fuera un recordatorio de la ansiedad que te consume los días y las preocupaciones que invaden tu mente incluso antes del amanecer. Quizás estés experimentando una tormenta interior ahora mismo, donde todo parece fuera de control y la única certeza que existe es el peso aplastante de una inquietud interminable. Rezas, lloras, imploras, pero aún así la inquietud parece ganar. Y entonces surge la pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta. ¿Por qué me preocupo tanto si creo en Dios? Esta duda resuena en miles de corazones, y quizás ahora mismo resuena en el tuyo. Hoy has sido traído aquí por algo mucho más grande que la casualidad. Pocas personas tienen acceso a esta revelación que estás a punto de recibir. Una verdad oculta entre líneas de las Escrituras, silenciada por muchos, pero que ahora será susurrada a tu corazón como una respuesta directa del cielo. No es coincidencia. No es casualidad, es Dios quien te habla ahora. Lo que viene no es solo un video más, es un punto de inflexión. Es el momento en que ya no cargarás solo con el peso del miedo y encontrarás verdadero descanso en las promesas eternas del Padre. Este mensaje lleva un profundo secreto espiritual que tiene el poder de cambiar la forma en que afrontas tus días. Descubrirás lo que Dios realmente quiere que hagas con esa carga emocional que te está agotando. Prepárate, respira hondo, deja que tu alma silencie la tormenta por un momento, porque hoy entenderás lo que significa entregar todo a Dios y descansar verdaderamente en la paz que solo Él puede dar. Y lo más impresionante, lo que estás a punto de escuchar ahora, puede ser exactamente lo que tu corazón ha estado pidiendo en silencio durante tanto tiempo. Abre tu corazón a este mensaje, porque lo que está a punto de revelarse puede transformar por completo tu forma de afrontar el dolor. No son solo palabras, sino un llamado espiritual. Es Dios hablándote directamente al alma. Hijo, hija, has llevado esta carga por demasiado tiempo. Ahora es el momento de entregarme todo y descansar en la paz que solo yo puedo dar. No estás aquí por casualidad. Jesús te trajo a este mensaje porque sabe por lo que has pasado, conoce las luchas que nadie más ve, y hoy quiere mostrarte un camino diferente. Si sientes que esta palabra te toca el corazón, disfruten de este vídeo como un acto de fe, como un gesto de evangelización para que otras almas heridas también puedan ser alcanzadas por esta esperanza. Este canal es un lugar de refugio, de dirección espiritual, de respuestas reales a los dolores más profundos del alma. Aquí no estás solo. Regístrate ahora para seguir recibiendo mensajes que nutren tu fe, fortalecen tu alma y te muestran el camino hacia la paz. No se trata solo de contenido. Es un espacio donde Dios revela lo que muchos desconocen, y lo que descubres hoy podría ser justo la respuesta que tu alma ha estado anhelando en silencio. Comenta ahora, como un acto de fe, escribe: hoy entrego todo a Dios y descanso en su paz. Esta declaración es poderosa, es tu alma dando un paso hacia la sanación. Es un clamor espiritual que dice: ya no aguanto más esta carga, confío en ti, Señor. Y no te vayas de este video. Jesús reveló algo muy importante sobre esta situación, y necesitas escucharlo antes de irte. La revelación aún está por llegar, y cuando llegue, tocará tu espíritu de una manera sobrenatural. ¿Has notado alguna vez cómo tu mente se acelera incluso antes de levantarte de la cama? Cómo los pensamientos llegan como oleadas violentas uno tras otro, sin dejarte espacio para respirar. ¿Y si no puedo? ¿Y si todo sale mal? ¿Y si nadie me ayuda? Estos "y si"
se han convertido en fantasmas que te persiguen día y noche, susurrándote dudas e inseguridades como si fueran verdades absolutas. La ansiedad por el futuro te ha robado la alegría del presente. Y en medio de este ajetreo emocional aparece el silencio de Dios. Un silencio que duele, un silencio que parece indiferencia, pero no lo es. Y es precisamente en este silencio que Él habla. Sí, Dios te está hablando ahora, quizás no con la voz que esperas, pero con una revelación que podría cambiarlo todo. Esa noche, Jesús estaba en una barca con sus discípulos. El cielo parecía tranquilo, pero de repente se desató una tormenta. El mar estaba tan agitado que incluso los pescadores más experimentados entraron en pánico. El miedo era real. La barca se mecía violentamente. Sintieron que iban a morir y Jesús durmió. Mientras el agua invadía la barca, mientras el miedo se apoderaba de los discípulos, Jesús estaba descansando. No fue descuido, fue paz, fue la profunda convicción de que ninguna tormenta puede hundir la barca donde Dios mora. Marcos 4:40 nos trae una de las preguntas más desafiantes de Jesús. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y esa pregunta resuena en ti ahora. ¿Por qué tanto temor si el Dios que controla el viento y el mar está contigo en la barca de la vida? ¿Te imaginas esta escena? El viento rugiendo como un monstruo furioso, las olas rompiendo contra la barca casi volcándola, gritos, carrera, terror. Pero al fondo, Jesús, durmiendo con rostro sereno, y cuando por fin despierta se levanta, sin prisa, sin desesperación, y con solo 3 palabras lo calma todo. Silencio, calla, y la naturaleza obedece, porque ¿dónde está Jesús? Incluso el caos se inclina ahora. Analiza tu vida. ¿Dónde se tambalea tu barco? ¿Qué tormenta te ha estado azotando? ¿Preocupación por el mañana? ¿Miedo de no poder mantener a tu familia? ¿Incertidumbre de que tus planes se cumplan? Has estado sumido en la ansiedad, pero Jesús está contigo y quiere que entiendas algo que lo cambia todo. No es la ausencia de problemas lo que trae paz, es su presencia. Te han condicionado a creer que el descanso es sinónimo de descuido, que confiar es una tontería, que la paz solo llega cuando todo está resuelto. Pero Jesús le da la vuelta a esa lógica. Durmió durante la tormenta para mostrarnos que el verdadero descanso no depende de las circunstancias, sino de la fe. Descansa en Dios es elegir confiar incluso cuando todo parece contrario. Es cerrar los ojos y decir, no veo la salida, pero sé que estás aquí. Se trata de rendirse de verdad, se trata de soltar el control, dejar de luchar solo y reconocer que hay un Padre que cuida cada detalle invisible. Pero seamos honestos, ¿de verdad has confiado? ¿O solo has dicho que confías? Porque es fácil decirlo, pero vivir esta confianza requiere una verdadera entrega, requiere renuncia, requiere fe. Muchos dicen creer en Dios, pero viven como si todo dependiera solo de ellos. Y por eso se ahogan en la ansiedad, incluso al orar, incluso al ir a la iglesia, incluso al leer la Biblia. Porque no se trata de palabras bonitas, se trata de entrega, se trata de soltar el control y decir, Señor, no puedo con esto, tómalo todo, te lo daré. Lo más profundo de esta historia no es el milagro de Jesús calmando el mar, sino el milagro de calmar los corazones, porque el mar puede estar en calma, pero si el alma está en guerra, te quedarás sin paz. La sanación comienza en el interior, la liberación ocurre en el espíritu, y Jesús está aquí ahora diciéndote a tu corazón, silencio, cálmate, estoy contigo. Esta palabra no es solo un recordatorio, es una promesa, es Dios hablándote hoy, y cuando Dios habla algo en nuestro interior cambia. Lo que necesitas no es una solución inmediata a tus problemas. Lo que necesitas es la presencia de alguien que nunca falla. ¿Qué pasaría si ahora mismo pudieras entregar todas tus preocupaciones y realmente descansar en la paz que sobrepasa todo entendimiento?
¿Qué tal si ahora mismo el Espíritu Santo te invita a soltar el peso que llevas cargando tanto tiempo y simplemente confiar? No porque todo esté bien, sino porque Dios tiene el control. Jesús no abandonó la barca, no abandonó a sus discípulos. Solo esperaba el momento oportuno para revelar su autoridad. Y quizás lo mismo esté sucediendo en tu vida. El silencio que sientes no es abandono, es preparación. Es en el silencio que Él pone a prueba tu fe. Es en la oscuridad que Él pone a prueba tu confianza. Pero en el momento oportuno, Él resucita. Y cuando resucita, ninguna tormenta puede resistir. Comenta ahora con fe y valentía la frase: Jesús, confío incluso en medio de la tormenta. No es solo un comentario, es una declaración espiritual. Es como si gritaras contra el miedo y dijeras: elijo confiar. Escríbelo en los comentarios y deja que esa verdad cobre vida en ti. Y si este mensaje te conmovió, dale me gusta a este video como un acto de fe. No se trata de números, se trata de almas. Cada me gusta ayuda a que esta palabra llegue a alguien que, como tú, necesita escuchar a Dios hablar hoy. Tu fe puede ser el instrumento para el milagro de alguien, pero hay un detalle que casi nadie nota, un secreto que transforma por completo nuestra visión del miedo y la ansiedad, y lo que sigue podría ser justo lo que tu alma necesita. Quizás has orado, llorado, clamado, pero aún no has comprendido algo fundamental que impide que tu paz florezca plenamente. Has cargado con este dolor durante demasiado tiempo, pero lo que estás a punto de descubrir podría cambiarlo todo. Y si te dijera que la siguiente historia revelará una raíz invisible que te ha impedido descansar, incluso cuando todo parece tranquilo. Prepárate, porque la revelación que sigue es más profunda de lo que imaginas. A veces el cansancio no es físico. Es un agotamiento que empieza en el alma y se extiende por todo el cuerpo. Es un peso invisible, pero que se siente cada día al despertar. Hay personas que son así, abrumado por la vida, que incluso el simple acto de levantarse de la cama se ha convertido en una batalla silenciosa. Y lo más doloroso es que por fuera siguen sonriendo, siguen trabajando, siguen intentando mantenerlo todo bajo control, pero por dentro gritan pidiendo ayuda. Quizás estés experimentando exactamente esto ahora mismo, intentando cargar con el mundo sobre tus hombros, como si todo dependiera de ti. Y mientras intentas no caer, sientes que el peso aumenta cada día. Responsabilidades, expectativas, facturas, frustraciones, miedo al fracaso, miedo a la decepción, miedo a no poder con todo. Y en medio de todo esto, una pregunta comienza a susurrar en tu corazón. ¿Dios me ve? ¿Le importa esta carga que me asfixia? La respuesta salió directamente de los labios de Jesús. En Mateo 11:28 hace una invitación tan sencilla, pero tan profunda, que lo cambia todo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Es como si te dijera ahora mismo: ya no tienes que cargar con esto solo, porque sí, Él ve, siente, entiende, y más que eso quiere aliviar tu carga. Imaginen por un momento la escena. Jesús observa a una multitud de personas cansadas y agotadas que intentan sobrevivir entre las exigencias religiosas, las cargas impuestas por la sociedad y el peso de su propia conciencia. Están dolidos, frustrados y perdidos. Y a diferencia de los líderes religiosos que los señalan con el dedo y exigen más esfuerzo, Jesús les abre los brazos y les dice: vengan. Yo les daré descanso, descansar, no solo descanso físico, sino descanso para el alma, alivio, paz, una tregua para el corazón. Esta es la invitación que Él te hace hoy también, porque Dios te habla ahora, justo en ese momento en el que podrías estar a punto de rendirte. Pero, ¿has aceptado esta invitación o has intentado cargar con todo solo? Lo cierto es que muchos hemos aprendido a ser demasiado fuertes,
a no mostrar debilidad, a resolverlo todo por nuestra cuenta. Crecimos escuchando que descansar es sinónimo de pereza, que pedir ayuda es señal de debilidad, que debemos cuidarnos. Pero Jesús rompe este patrón. No te llama a demostrar nada. Te llama a entregar. Entrega el peso, el dolor, el miedo, el control. Entrega el cansancio que se esconde tras la sonrisa. Entrega el esfuerzo de aparentar fuerza cuando, por dentro, todo se derrumba. Y aquí está la revelación. El verdadero descanso no llega cuando las circunstancias cambian, sino cuando el corazón encuentra alivio en Dios. Jesús continúa diciendo en el siguiente versículo: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, descanso para el alma». Eso es lo que necesitas. No son vacaciones, ni un nuevo trabajo, ni un cumplido. Es paz interior. Paz que no depende de lo que pase afuera. Paz que nace de la plena confianza de que no estás solo. Hay un Dios que camina contigo y lleva la carga contigo. Lo has intentado todo, ¿verdad? Has intentado ignorarlo. Has intentado fingir. Has intentado resolverlo tú mismo. Pero quizá has olvidado lo esencial. A entrega. El mundo enseña que ser fuerte significa soportarlo todo en silencio, pero Jesús enseña que ser fuerte significa tener la valentía de entregárselo todo a Él. Cuando entregas la carga, Él te da paz. Cuando entregas el miedo, Él te da dirección. Cuando entregas el control, Él te da descanso. ¿Será que esta lucha constante que has estado enfrentando, este agotamiento que nunca desaparece, esta presión constante por ser perfecto, por manejarlo todo, por no cometer errores, se debe a que aún no has puesto todo en manos de aquel que puede sostenerte? Fuiste llamado a llevar el yugo de Cristo, no el yugo del mundo. El yugo del mundo sofoca, oprime y abruma, pero el yugo de Jesús es ligero, suave, está hecho a la medida de quienes ya no lo soportan. No eres tú quien necesita ser fuerte todo el tiempo. Es Él quien te fortalece cuando eres débil, hondo. Piensa en lo que has estado intentando llevar solo. Tu familia, tu salud, respira H, tus deudas, tu matrimonio, tu mente, tu fe. Todo esto puede estar abrumándote porque no te has rendido por completo. Y entregar no es rendirse, es confiar, es dejar de luchar contra todo y empezar a caminar junto a Jesús, porque cuando Él entra en el caminar, el peso se hace ligero. Ahora escribe en los comentarios: «Señor, te entrego mis cargas y recibo tu descanso». Esta declaración no es solo una declaración escrita, es una oración, es un paso espiritual, es tu alma diciendo: «Ya no me esfuerzo más, confío en ti». Escríbela con fe, escríbela con verdad, y permite que cada palabra que salga de tu corazón le dé espacio al Espíritu Santo para que entre con sanidad, consuelo y descanso. Este es el momento, este es el momento. No estás aquí por casualidad. Dios te está hablando ahora. Y hay algo que casi nadie entiende sobre este descanso que ofrece Jesús. Algo que podría ser la clave que te falta en tu camino. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, aunque oras, vas a la iglesia y te esfuerzas por hacerlo todo bien, sigues sintiendo ese peso dentro de ti? La respuesta podría estar en un detalle oculto, un detalle que Jesús reveló con palabras sencillas, pero que la mayoría de la gente no ha notado. ¿Qué pasaría si te dijera que el mayor error que cometes es intentar ser fuerte cuando Dios quiere que seas dependiente? Quizás el cansancio que te invade no sea resultado de lo que haces, sino de cómo intentas hacer todo sin Él. Hay un secreto para el verdadero descanso, y estás a punto de descubrirlo. Lo que escuches a continuación puede ser lo que tu alma ha estado pidiendo a gritos durante años. Una enseñanza profunda que tiene el poder de liberar tu mente de la inquietud constante y traer un descanso que no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios. Respira hondo, porque lo que viene a continuación
Expondrá algo que pocos tienen el coraje de admitir. ¿Qué sucede cuando la mente nunca se calla? ¿Y cómo silenciar el caos interior? ¿Alguna vez has sentido que tu mente no se detiene ni un segundo? Incluso cuando tu cuerpo intenta descansar, tus pensamientos no paran de gritar, atropellándose, como si estuvieras atrapado en una tormenta mental incesante. Hay personas que por fuera sonríen, pero por dentro están consumidas por una inquietud constante. Es como vivir con el corazón apesadumbrado todo el tiempo, sin saber exactamente por qué. Responsabilidades, problemas sin resolver, traumas mal asimilados, miedo al mañana, todo esto se concentra en un solo lugar, tu mente, y entonces incluso en momentos de paz no puedes relajarte, porque tu interior sigue en guerra. Y peor aún, empiezas a preguntarte si es falta de fe. ¿Podría esta agitación mental ser realmente un signo de incredulidad? ¿O podría haber algo más profundo que nadie te ha explicado nunca? En el hogar de Marta y María en Betania estaba a punto de ocurrir un encuentro que les cambiaría la vida. Jesús había llegado y mientras María estaba sentada a los pies del Maestro, escuchando atenta y devotamente cada palabra, Marta estaba ocupada, muy ocupada. La Biblia dice que estaba distraída con muchos quehaceres. Corría de un lado a otro, tratando de asegurarse de que todo estuviera perfecto para la invitada más importante que jamás había entrado en su casa. Pero por dentro estaba agotada, y en un momento dado, incapaz de soportar más la carga de su trabajo solitario, Marta se volvió hacia Jesús y se quejó. «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude». La respuesta de Jesús es tan sorprendente como liberadora. No desprecia a Marta ni menosprecia sus esfuerzos, sino que revela algo profundo sobre el origen de su inquietud, y quizás también la tuya. Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10, 41, 42. Ansiedad, perturbación, confusión interior. Jesús menciona exactamente lo que consumía a Marta por dentro y lo que podría estar consumiéndote hoy. ¿Cuántas veces, como Marta, intentas ocuparte de todo lo que te rodea, pensando que necesitas demostrar tu valía? ¿Cuántas veces tu activismo es, de hecho, una forma de escapar del silencio? Porque en el silencio el dolor grita, y entonces intentas ocupar tu mente todo el tiempo para no sentirlo, pero Jesús dice que hay la mejor parte, y esa parte no está en la prisa, ni en la productividad, ni en intentar controlar, está en detenerse, sentarse, escuchar, estar con Él. Dios te habla hoy. Recuerda que no es tu esfuerzo lo que atrae su corazón, es tu entrega, es tu deseo genuino de estar en su presencia. Incluso cuando la casa esté desordenada, incluso cuando la vida parezca desorganizada, incluso cuando te sientas incapaz, Marta estaba tan concentrada en hacer que no se dio cuenta de que lo más importante era simplemente ser hija, ser oyente, ser bienvenida. Y cuando tu mente no para, quizá lo que más necesitas no es hacer más, sino parar todo y elegir la mejor parte. ¿Puedes identificar cuántas veces te has comportado como Marta? Intentas descifrarlo todo, poner cada detalle en su lugar, y al mismo tiempo sientes que Jesús está lejos, pero nunca lo estuvo. Estaba ahí, sentado, esperándote, esperando a que decidieras detenerte. La inquietud mental no se cura con más esfuerzo, se cura con la presencia de Jesús. María lo entendió, por eso se sentó. Porque a veces detenerlo todo es el mayor acto de fe que podemos hacer. Es como decir, confío tanto en ti, Señor, que puedo detenerme, puedo sentarme a tus pies y escuchar. El mundo no se derrumbará porque tú tienes el control. Y tal vez esa sea la invitación de hoy para ti. Detente, elige, escucha, ríndete. Has intentado hacer más.
Has intentado pensar en todas las soluciones. Has intentado dirigir, producir, organizar, predecir, y tu mente sigue acelerada. Eso no es vida, eso es prisión. Y Jesús vino a liberarte de eso. Vino a enseñarte eso. La paz interior no es resultado del control, sino de la entrega. Comenta ahora: Jesús, elijo la mejor parte. Calma mi mente y mi corazón. Declara con fe. Este comentario es un paso espiritual. Es tu mente entregándose a la voz del Espíritu. Es tu decisión de salir de la lógica del activismo y entrar en la quietud de la presencia. Escríbelo. Libera esa oración con tus palabras. Que el cielo escuche tu clamor. Y si esta palabra tocó tu corazón, comparte este vídeo con alguien que también esté viviendo una guerra interior. Hay muchas personas como Marta, agobiadas por dentro, aunque fuertes por fuera. Compartir este mensaje podría ser el soplo de aire fresco que el alma de alguien anhela en silencio. Usa tus redes sociales como una herramienta de sanación. Sé un puente, sé una respuesta. Pero, ¿qué pasa si lo que te atormenta no es solo la prisa por las tareas, sino una raíz más profunda que se esconde en el miedo? ¿Y si detrás de todo ese ajetreo se esconde un temor silencioso a que algo salga mal si te detienes? Hay un secreto espiritual escondido en este comportamiento. Y lo que estás a punto de escuchar puede traer revelaciones que romperán cadenas mentales que has cargado durante años. Una mente inquieta es un síntoma, pero lo que hay detrás podría ser la verdadera causa de tu angustia. Y lo cierto es que la ansiedad no siempre proviene de la falta de fe. A menudo proviene de intentar compensar un vacío emocional con productividad. Proviene del miedo a perder el control. Proviene de la sensación de que si te detienes, todo se derrumbará. Pero ¿qué pasaría si os dijera que descansar también es un acto de guerra espiritual? Que al detenerte le estás diciendo al infierno: confío en el Señor, aunque mi mente diga lo contrario. Y si hay un miedo oculto que alimenta tu inquietud, en el siguiente bloque será confrontado con el poder. Has cargado con esta inquietud por demasiado tiempo, pero lo que está por venir puede ser lo que tu alma ha estado pidiendo a gritos sin saber cómo pedirlo. ¿Alguna vez has sentido que algo en tu interior quería avanzar, pero una fuerza invisible te retenía? Como si cada vez que decidías dar un paso de fe, un miedo silencioso te envolviera y paralizara tu corazón. El miedo, por invisible que sea, tiene un poder cruel. Te convence de que es más seguro permanecer donde tu alma ya agoniza lentamente que arriesgarte a caminar sobre aguas inciertas con la mirada puesta en Dios. Quizás te sientas así ahora mismo, ante una decisión, un nuevo camino, un reto, sintiendo la llamada de Dios a ir, pero la ansiedad te frena. Y entonces te preguntas: ¿por qué tengo tanto miedo si confío en Jesús? La respuesta a esta pregunta se esconde en una historia que ha sido contada 1000 veces, pero cuya esencia pocos absorben verdaderamente. Era de noche. El mar estaba agitado. Los discípulos luchaban contra las olas en una barca que parecía demasiado frágil para resistir. Y de repente, en medio de la oscuridad, alguien aparece caminando sobre el agua. Gritan asustados, pensando que era un fantasma. Pero entonces una voz familiar irrumpe en el caos. «Soy yo, no tengan miedo». Era Jesús, y Pedro, impulsivo, lleno de anhelo de verdadera fe, responde: «Si eres tú, mándame ir hacia ti sobre el agua». Y Jesús simplemente dice: «Ven». Pedro baja de la barca, pisa tierra firme, y con la mirada fija en Cristo camina. Desafía la lógica, supera lo imposible, pero al ver el viento, teme y se hunde. El miedo triunfa, la ansiedad lo derriba, y Jesús, extendiendo la mano, lo sostiene y dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. Y esta pregunta tan directa y profunda es quizás la que Dios está haciendo a tu corazón en este momento.
¿Alguna vez has dudado a pesar de estar tan cerca de Jesús? ¿Alguna vez te has hundido a pesar de haber obedecido el llamado? Esta historia nos muestra algo profundo. La duda no nace de la distancia, sino de la distracción. Pedro estaba cerca, tuvo la fe suficiente para salir de la barca, pero bastaba con una mirada al viento, un pensamiento de miedo y empezó a hundirse. Porque cuando quitas los ojos de Dios y los pones en tus circunstancias, el miedo toma control de tu mente y tu alma. ¿Cuántas veces has empezado bien? ¿Cuántas veces has decidido confiar, orado, ayunado, sentido la guía de Dios, pero en el camino algo sucedió? Un diagnóstico, una pérdida, una respuesta que no llegó, y de repente lo que era fe se convirtió en aflicción, lo que era confianza se convirtió en pánico, y te hundiste emocional y espiritualmente en silencio. Pero lo más hermoso de esta historia es que Jesús no deja que Pedro se ahogue. Él se acerca, lo levanta, lo acompaña de regreso al bote, porque incluso cuando tu fe falla, la fidelidad de Dios permanece. La ansiedad que hoy te paraliza no es porque no tengas fe, sino porque te concentraste en el viento. Has mirado demasiado tu historial médico, tu cuenta bancaria, las duras palabras que has escuchado, las estadísticas, las cosas que te dijeron que no podías hacer, y has olvidado fijar la mirada en aquel que te llamó. Jesús no te llamó a hundirte, te llamó a caminar sobre lo imposible. No prometió que no habría viento, pero aseguró su presencia en medio de las olas, y eso lo cambia todo. Quizás estés en este mismo punto, con un pie fuera de la barca, pero paralizado por el miedo. La invitación de Jesús sigue siendo la misma. Ven, ven con tus dudas, con el corazón acelerado, con la mente llena de malos pensamientos. Ven aunque tengas miedo, porque la fe no es la ausencia de miedo. Es seguir adelante incluso cuando sientes miedo, confiando en que Él te sostendrá. Escribe ahora en los comentarios con toda la sinceridad de tu corazón: Jesús, quiero caminar sobre el agua aunque tenga miedo. Esta declaración es más que palabras. Es un clamor del alma, es una decisión de fe, es una manera de romper las cadenas de la parálisis espiritual. Deja que tu vulnerabilidad se transforme en adoración. Escríbela y deja que la valentía nazca en medio de tu dolor. Pero, ¿y si el miedo que te frena no se trata del futuro, sino de la culpa del pasado? ¿Y si la raíz de tu ansiedad no son solo amenazas externas, sino algo que llevas años cargando dentro, como una carga que nadie ve? Lo que sigue revelará uno de los aspectos más profundos del sentimiento de abandono e inseguridad, algo que muchos viven en silencio, pero que hoy será iluminado por la presencia de Dios. Has estado cargando con este dolor por mucho tiempo, y estás a punto de escuchar algo que podría ser el punto de inflexión entre revolcarte en la culpa y caminar en el perdón. ¿Alguna vez has sentido que rezabas en la oscuridad, como si tus palabras rebotaran en el techo y luego te cayeran encima? ¿Alguna vez has sentido que Dios te ha abandonado o que tal vez ha olvidado tu nombre? El dolor del abandono espiritual es uno de los más profundos que un alma puede soportar. Es como caminar por un desierto donde cada paso resuena con el silencio de un cielo que parece cerrado. Tu corazón clama, tus ojos se cansan de buscar respuestas, y en el fondo empiezas a preguntarte: ¿está Dios realmente conmigo o me ha dejado atrás? Esta duda, susurrada en la madrugada, ha consumido a muchos en silencio. Y si te sientes así, hay una historia que necesitas escuchar, una historia real, de un hombre que conoció el dolor más crudo, la angustia más desgarradora y, sin embargo, declaró, con lágrimas en los ojos: yo sé que mi Redentor vive. Su nombre es bien un hombre recto y fiel, temeroso de Dios, alguien que vivió una vida ejemplar hasta que todo se derrumbó. En un solo día, Job lo perdió todo: sus hijos, sus riquezas, su salud. Quedó solo, cubierto de heridas,
abandonado incluso por su propia esposa, quien con amargura le dijo, «Maldice a Dios y muere». Sus amigos vinieron, pero en lugar de consolarlo, lo juzgaron. Y Job, entre las cenizas, con el cuerpo herido y el alma destrozada, grita al cielo con desesperación. Clama, suplica, pregunta, «¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué me escondes tu rostro?». Job 13, 23, 24. Se siente olvidado, rechazado, como muchos que hoy viven con el corazón en silencio, esperando una señal de que Dios todavía los ve. Pero esto es lo que hace que esta historia sea tan impactante. Dios no respondió a Job inmediatamente. No hubo un milagro instantáneo ni un alivio repentino. El silencio de Dios fue prolongado, pero incluso en medio de este vacío, Job hizo una de las declaraciones más poderosas de la historia bíblica. Yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. Y con esta afirmación nos enseña algo que la mayoría de la gente solo descubre cuando todo se derrumba. La verdadera fe no se revela cuando todo está bien, sino cuando Dios parece ausente y aún así continúas creyendo. ¿Puedes decir eso hoy? Incluso cuando tus oraciones no sean respondidas, incluso cuando tu dolor no desaparezca, incluso cuando te sientas abandonado. Job no negó su dolor, lo clamó, pero en medio de su desesperación mantuvo viva la llama de la esperanza, y quizás eso es lo que Dios quiere reavivar en ti hoy. Puede que no lo sientas, pero Él nunca te abandonó. Su silencio no es ausencia, es construcción. Está formando algo dentro de ti que solo pudo nacer en esta época de dolor. ¿Cuántas veces has llorado en silencio mientras seguías sonriendo a los demás? ¿Cuántas veces has orado, «Dios, háblame», y solo has recibido más silencio? Eso no significa que Él se haya dado por vencido. Significa que Él está trabajando donde todavía no puedes ver. Dios nunca abandona a los suyos. El dolor de Job no fue ignorado, sino moldeado. Y cuando llegó el momento oportuno, Dios lo restauró todo. Le dio a Job el doble de lo que había perdido. No solo posesiones, sino propósito, alegría y una fe madura. Puede que hayas perdido cosas, personas, fortalezas, pero no perdió la presencia de Dios. Sigue ahí, aunque sea invisible. Aunque estés herido como Job, sintiéndote olvidado, hay un Redentor vivo que escribe la historia tras bambalinas de tu redención, y eso lo cambia todo. Lo que hoy parece abandono, mañana será un testimonio. Declara ahora en los comentarios, aún en el silencio confío en mi Redentor. Escribe con valentía, con fe, con lágrimas, si es necesario. Este comentario es un acto de guerra espiritual. Le estás diciendo al infierno, no me rendiré. Dios está conmigo aunque parezca que no. No dejes que el silencio apague tu fe. Deja que tu fe grite más fuerte que la falta de respuestas. Y si esta palabra te tocó profundamente, haga clic en me gusta como un acto de fe. Puede parecer pequeño, pero este gesto se convierte en una semilla de esperanza. Una señal de que, incluso cuando estás herido, sigues creyendo que Dios está obrando. Tu cariño podría ser el toque que despierte a otros corazones heridos a confiar de nuevo. No subestimes el impacto de un acto de fe. Pero, ¿qué pasa si el silencio de Dios es solo una capa de este dolor? Y si lo que realmente destruye tu paz no es lo exterior, sino lo interior. Un intento constante de controlarlo todo para no sentirte impotente. Existe un dolor aún más sutil, pero devastador, el peso de intentar mantener todo bajo control, cuando en el fondo sabes que ya no puedes. Lo que viene a continuación confrontará la raíz de tu ansiedad, no con acusaciones, sino con profundas revelaciones espirituales. Estás a punto de descubrir que dejar de lado el control es en realidad el mayor paso que puedes dar hacia la libertad. A veces, el cansancio del alma no proviene de luchar demasiado, sino de controlar demasiado. Cuando creemos que todo depende de nosotros, el peso de la vida se vuelve insoportable. ¿Alguna vez has sentido esto?
esa necesidad constante de tener el control, de predecir qué sucederá, de asegurarte de que todo estará bien. Y sin embargo, las cosas se te escapan de las manos. Planeas, te esfuerzas, rezas, observas, pero de repente algo sale mal. Y en el fondo, lo que sientes no es solo ansiedad, sino frustración al darte cuenta de que, incluso con todo tu control, no puedes evitar el caos. Aquí es exactamente donde muchas personas se alejan de la paz, porque tratar de controlarlo todo mata la capacidad de confiar en Dios. Pero este dolor, tan común y silencioso, lo experimentó una vez una mujer que esperó durante años una promesa, hasta que, cansada de esperar, intentó resolver el asunto con sus propias manos. Su nombre era Sara. Sara era esposa de Abraham, hombre que había escuchado directamente de Dios una promesa imposible. Tendría un hijo, incluso a una edad avanzada. Pasó el tiempo, y nada. Sara ya era estéril, y ahora también era anciana. Sus ojos vieron la realidad, su cuerpo gritaba imposibilidad. Y entonces decidió actuar. Lo intentó controlar el cumplimiento de la promesa con una solución humana. Le dio su siervo a Abraham, y así nació Ismael. Pero esa no era la promesa de Dios, era el plan de Sara. Un plan impulsado por la ansiedad, por el miedo, por el dolor de la espera. Y entonces, años después, cuando parecía demasiado tarde, Dios se le apareció de nuevo a Abraham y le reafirmó: el año que viene Sara dará a luz un hijo. ¿Y sabéis lo que hizo? Rió. Sí, se rió. No de alegría, sino de incredulidad, porque en ese momento ella ya no creía que Dios haría lo que prometió. Y entonces Dios pregunta: ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Génesis 18:14. Esta pregunta aún resuena hoy en muchos corazones que, como el de Sara, están cansados de esperar y han comenzado a intentar controlar, pero controlar no trae paz, trae peso, trae culpa, trae el vacío de ver que ni siquiera tus mejores planes se comparan con lo que Dios ha preparado. ¿Alguna vez has intentado forzar algo porque creías que Dios tardaba demasiado? ¿Alguna vez has tomado decisiones a destiempo para intentar aliviar tu ansiedad? Quizás has acumulado cosas que ahora se han convertido en fuentes de dolor, pero hay una poderosa verdad que necesitas escuchar hoy. Dios no desistió de cumplir lo que prometió. Él no lo olvidó. Incluso cuando dudaste, incluso cuando intentaste resolverlo por tu cuenta, su plan sigue en pie. Y es más grande de lo que piensas. La paz interior que tantos buscan no reside en controlarlo todo, sino en aprender a descansar. Descansar no significa inercia, significa confianza, significa soltar aquello a lo que te has aferrado y decir: Dios, ya no puedo con esto, pero sé que tú sí puedes. El mayor error de Sara no fue reírse, sino pensar que Dios necesitaba ayuda para cumplir lo que había prometido. Y quizás ese también sea tu error. Intentas ayudar a Dios a hacer lo que solo Él puede hacer. Intentas abrir puertas con la fuerza de tu brazo, sanar heridas con distracciones, mantener relaciones basadas en el control y el miedo. Pero la verdadera fe es cuando rendirse, dejarse ir, descansar. Incluso cuando todo parece detenerse, Dios está trabajando detrás de escena en tu historia. Y lo único que Él pide es: confía en mí, incluso cuando parezca demasiado tarde. Escribe ahora en los comentarios con fe y entrega: Señor, entrego el control y confío en tu tiempo. Esta declaración es más que un comentario, es una rendición espiritual. Es tu corazón soltando el peso que ha estado cargando y diciendo: ya no viviré mi vida intentando controlarlo todo. Elijo confiar, declararlo como una oración, como un acto de fe, como una liberación interior. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que eso que llamas falta de fe
podría ser solo el reflejo de un alma demasiado herida para esperar. Y si la duda que sientes hoy no es una rebelión espiritual, sino el resultado de tantas decepciones que han silenciado tu esperanza, hay un dolor aún más profundo que necesita ser confrontado, cuando quieres creer, pero ya no puedes. Lo que viene a continuación tocará el punto más delicado del corazón humano, esa parte donde la fe se mezcla con el miedo y el alma clama por una señal de que todavía es posible confiar. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar ahora podría ser el nuevo comienzo que tu corazón tanto necesita. Hay momentos en que la fe no desaparece, simplemente se esconde detrás del miedo. Crees, pero dudas. Tienes esperanza, pero temes. Oras, pero en el fondo te preguntas si realmente serás escuchado. ¿Será falta de fe o es solo el reflejo de un corazón demasiado herido para seguir confiando? Quizás estés viviendo este mismo dilema ahora mismo. Has escuchado tantas veces que deberías simplemente entregárselo todo a Dios, descansar, dejar de preocuparte. Pero ¿qué pasa cuando tu corazón no da abasto con lo que dice tu boca? ¿Qué pasa cuando la ansiedad ahoga tu oración incluso antes de terminarla? Escucha todavía a Dios una fe débil, temblorosa y ansiosa. Hay una historia bíblica que responde a esta pregunta con la honestidad de un grito desesperado, un grito que, a pesar de la duda, fue escuchado y respondido por el mismo Jesús. Era un padre desesperado. Su hijo había estado poseído desde niño. El niño convulsionaba, se arrojaba al fuego, al agua y corría peligro de muerte. Imagínense lo que sería ver a su propio hijo así, todos los días, sin descanso, sin remedio. Lo había intentado todo. Ya había llevado al niño a los discípulos de Jesús, pero ni siquiera ellos pudieron ayudarlo. Y cuando finalmente encontró al maestro, le dijo: «Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos». Marcos 9:22. Si puedes. Palabras pequeñas, pero llenas de incertidumbre. Y Jesús respondió con firmeza: «Si puedes, todo es posible para el que cree». Y fue en ese momento que el corazón del Padre se quebró ante Dios. No intentó fingir, no usó frases de fe prefabricadas. Era real, estaba desnudo, vulnerable, clamó: «Creo, ayúdame en mi poca fe». Marcos 9:24. Esa fue la respuesta. Una oración imperfecta pero sincera, una confesión de fe mezclada con miedo. Y fue suficiente, porque Jesús sanó a su hijo en ese instante. Esto revela una verdad que muchos olvidan. Dios no exige una fe perfecta. Él responde a la fe sincera. Aunque tiembles, aunque llores, aunque dudes, si aún puedes decir «creo», esa fe es suficiente para conmover el cielo. Quizás tú, como este padre, hayas estado en situaciones donde lo intentaste todo y nada funcionó. Quizás oraste y no recibiste respuesta, o peor aún, hubo silencio. Y ahora, mientras oras, te sientes culpable por no poder creer con firmeza. Pero escucha con atención. Lo que Dios quiere no es la fuerza de tu fe, sino la sinceridad de tu corazón. Él conoce tu dolor, tus dudas, tus traumas, y prefiere un verdadero «Señor, ayúdame a creer» a un «creo» que solo sirve para aparentar. Esta paz interior que tanto buscas no llegará cuando tu fe sea lo suficientemente fuerte, sino cuando comprendas que Dios también actúa en medio de tus debilidades. Esta historia no se trata solo de un milagro, se trata de la esperanza restaurada donde la fe ya estaba muriendo. Se trata del poder de una oración imperfecta que, aún así, conmovió el corazón de Jesús. No tienes que ocultarle tu ansiedad. No tienes que camuflar tu incertidumbre con frases hechas. Puedes decir: «Señor, quiero creer, pero estoy cansado, herido, confundido. Ayúdame». Y Él te ayudará, porque este es el Dios que responde con compasión al alma herida. Declara ahora con fe en los comentarios: «Jesús, aunque tengo miedo, elijo confiar en ti». No escribas esto como un ritual.
Escríbelo como una rendición, como un grito de ayuda, como una oración sincera. Deja que estas palabras sean el puente entre tu duda y el toque de Dios. Es en medio de la debilidad que su fuerza se manifiesta con mayor poder. Pero, ¿qué pasa si ya has orado, ya te has rendido, ya has confiado, y aún así tu corazón permanece inquieto? ¿Y si la inquietud no se debe a la falta de fe, sino a algo más profundo, la ausencia de paz interior que la alabanza puede restaurar, incluso en los momentos más oscuros del alma? Hay una respuesta escondida en una prisión, entre cadenas y heridas, donde dos hombres decidieron cantar, y todo cambió. Lo que estás a punto de escuchar ahora puede ser el secreto que tu alma ha estado esperando durante años. A veces, lo que más desespera no es la falta de respuesta, es el silencio incluso después de tantas oraciones. Oras, ayunas, clamas, lo entregas todo, y sin embargo, tu corazón permanece inquieto. Parece que la paz se te escapa entre los dedos. Te esfuerzas por creer, pero la angustia permanece como una nube pesada en tu pecho. Es como si tu alma supiera que Dios puede actuar, pero no entiendes por qué no ha actuado todavía. Y entonces empiezas a culparte, a dudar, a cuestionarte. ¿Es débil mi fe? ¿Me escucha Dios? Pero, ¿y si esta inquietud no es un error espiritual, sino más bien el grito de ayuda no expresado de tu alma? ¿Y si lo que necesitas no son más palabras, sino un momento de entrega, de adoración, de descansar en su presencia, aún sin entender? La Biblia nos lleva a una prisión oscura, fría e injusta. Allí estaban Pablo y Silas, esposados, heridos y encarcelados simplemente por hacer el bien, sin acusación justa, sin defensa, solo dolor. Pero lo que hicieron en esa celda lo cambió todo. No se quejaron, no cuestionaron, ellos cantaron, alabaron. En plena noche, con los pies atados, el cuerpo sangrando y el alma agotada, abrieron la boca y exaltaron a Dios. Y en ese momento algo sobrenatural ocurrió. De repente se produjo un fuerte terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:26. ¿Sabes qué nos dice esto? Que hay cárceles emocionales que no se pueden romper con la fuerza ni con argumentos, sino con adoración. Hay ansiedades que solo se calman cuando dejas de intentar controlarlas con la lógica y empiezas a confiar con entrega. Cuando Pablo y Silas cantaron, nada exteriormente indicaba que Dios actuaría. El ambiente era de total injusticia, pero ellos sabían, la alabanza libera el cielo. La alabanza atrae presencia, y donde está Dios, ninguna cadena puede retener, y eso es exactamente lo que tu alma podría necesitar ahora mismo. Menos control, más entrega, menos lucha, más entrega, menos preocupación, más elogio. Puede que te sientas igual que esos hombres, atrapado por situaciones que no causaste, sufriendo por razones que no entiendes, herido, cansado, sin explicación. Y la inquietud ha ido creciendo en tu interior como un dolor que no desaparece. Pero hay un secreto oculto en esta historia. La alabanza no cambia la situación inmediatamente, pero cambia la atmósfera espiritual que la rodea. Cuando adoras, tu enfoque cambia del dolor a la esperanza. El alma que canta, incluso herida, le dice al cielo, confío aunque no pueda ver, y esa es la clase de fe que mueve lo imposible. Quizás tu alma lleva mucho tiempo intentando resolver las cosas por sí misma, pero ¿qué tal si te detuvieras un momento, cerraras los ojos y simplemente alabaras? No para merecer algo, sino para descansar, para respirar, para recordarlo. Dios todavía tiene el control incluso cuando todo parezca fuera de lugar. La paz que buscas no vendrá de la comprensión, sino de la confianza. Y la confianza comienza cuando dejas ir el miedo y te entregas por completo. Si esta palabra te está revelando algo profundo, escribe ahora en los comentarios con fe. Aunque estoy en prisión, elijo alabar a Dios. Haz de esto un acto profético
Un grito silencioso de tu alma. Declara con autoridad espiritual que ya no te dejarás vencer por la inquietud. Que aunque nada cambie por fuera, tu corazón cantará, porque donde hay alabanza, hay liberación. Y tu liberación comienza cuando decides adorar incluso sin sentir. Pero, ¿qué pasa si la prisión está dentro de la mente? ¿Qué pasa si, incluso cuando todo a tu alrededor está en calma, sigues imaginando escenarios catastróficos, constantes pensamientos negativos, imaginación dominada por el miedo? Te despiertas y ya esperas que algo malo suceda. Tu mente está atrapada, pero ya no por cadenas físicas, sino por patrones mentales que te roban la paz. Lo que sigue confrontará las fortalezas invisibles que lo han estado controlando y revelará cómo Dios puede liberar su mente y restaurar su esperanza. ¿Alguna vez has estado en paz por fuera pero en guerra por dentro? ¿Alguna vez has vivido días aparentemente tranquilos, pero tu mente ha creado tragedias que nunca ocurrieron? Cuando los pensamientos negativos toman el control, no importa si todo va bien, sigues esperando lo peor. Tu alma despierta ansiosa, como si algo malo estuviera a punto de suceder, aunque no haya señales reales de peligro. Es una prisión invisible, pero devastadora. Una angustia que no viene de afuera, sino de adentro. Pensamientos acelerados, escenarios catastróficos, predicciones pesimistas. Todo esto forma un laberinto mental donde se pierde la esperanza, y lo más cruel es que sabes que es tu propia mente la que te lleva a este lugar, pero no puedes salir. ¿Qué pasaría si te dijera que hasta grandes hombres de Dios pasaron por esto? Y que Dios también sabe cómo sacarte de esa prisión silenciosa. El profeta Elías acababa de experimentar uno de los mayores milagros registrados en la Biblia. Desafió a los profetas de Baal, vio caer fuego del cielo, el pueblo reconoció al Señor como Dios, y entonces entró en pánico. Una amenaza de Jezabel fue suficiente para sumirlo en un estado de miedo, huida y deseos de muerte. Así es, un hombre que había visto el cielo responder a su oración con fuego, ahora se escondía en una cueva, exhausto y derrotado. El mismo Elías que clamaba justicia ahora decía: «Basta, Señor, quítame la vida». Primera Reyes 19:4. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede alguien pasar de la victoria a la desesperación en tan poco tiempo? Porque lo que destruyó a Elías no fueron los enemigos externos, sino las voces dentro de su mente. Y ahí es donde mucha gente se identifica, porque a veces, incluso después de orar, ganar batallas, ver milagros, tu mente sigue dudando, anticipando catástrofes, creando un caos interno que te impide descansar. Y cuando esto sucede, el resultado siempre es el mismo. Huyes. Te escondes, callas, te distancias. La mente se convierte en un enemigo silencioso, alimentando un ciclo de miedo y culpa. Pero en este momento oscuro en la vida de Elías, Dios no apareció con truenos ni fuego. Vino con una voz suave, preguntando: «¿Qué haces aquí, Elías?». Primera Reyes 19:9. Esta pregunta es tan poderosa como sutil. Dios no lo acusó, no lo avergonzó. Simplemente lo devolvió a la conciencia. ¿Qué haces aquí? En otras palabras, ¿cómo llegaste a este estado? Y más profundamente, ¿de verdad crees que estás solo? Elías no lo estaba. Dios estaba allí, silencioso, presente, fiel, y esa misma voz te está hablando ahora. En medio de este caos de pensamientos, Dios le susurra a tu corazón: «¿Por qué estás ahí, atrapado en esta cueva emocional, cuando yo todavía tengo el control?». Esa paz que buscas, ese descanso que tu alma anhela, no llegará cuando todo esté resuelto, sino cuando dejes de alimentar los pensamientos que te alejan de la promesa. Elías no necesitaba otro milagro, necesitaba recordar quién era Dios. Y quizás tu mayor problema hoy no sea lo que sucede afuera, sino lo que has estado creyendo en tu interior. Cuando permites que el miedo ocupe demasiado espacio en tu mente, la fe se ve desplazada.
Y cuando la fe se ve desplazada, reina la ansiedad. Pero el camino de regreso comienza con una decisión. Deja de alimentar lo peor y empieza a declarar lo que Dios ya ha prometido. Dios no te llamó a vivir huyendo, ni a esconderte en cuevas mentales. Te creó para caminar en libertad, con confianza y en paz. Y si sientes que has perdido ese camino, escucha la misma pregunta que escuchó Elías. ¿Qué estás haciendo ahí? No para acusarte, sino para despertarte, para recordarte que aún hay un propósito, aún hay promesas, aún hay gracia, y Dios no ha terminado contigo. Si esta palabra te confrontó, escribe en los comentarios ahora: Señor, saca mi mente de la cueva y renueva mi esperanza. Escribe con fe, como si abrieras la puerta a la paz interior. Que esta frase sea más que un comentario. Conviértela en una oración, un clamor del alma por la libertad. Ya no necesitas vivir aprisionado por pensamientos que no provienen de Dios. Hoy puede ser el comienzo de tu sanación, pero ¿qué pasa si la ansiedad no viene de la mente, sino del miedo constante al mañana? Sientes que algo malo va a pasar en cualquier momento. Incluso cuando todo parece estable, tu alma permanece inquieta, llena de ¿y si? ¿Y si hay escasez? ¿Y si no funciona? ¿Y si Dios no llega a tiempo? Hay una respuesta escondida en el desierto, donde la gente caminaba sin garantías, pero recibía provisión diaria del cielo. Lo que sigue te enseñará a descansar, incluso sin saber qué traerá el mañana, y podría cambiar por completo tu forma de vivir. ¿Alguna vez has vivido el hoy dominado por el miedo a lo que podría pasar mañana? Aunque todavía no ha pasado nada malo, tu mente insiste en proyectar lo peor. Te despiertas cansado, no por el esfuerzo físico, sino por luchar a diario contra escenarios que quizá nunca se hagan realidad. Es como caminar por un desierto donde cada paso requiere fe, pero tu alma, sedienta de seguridad, clama por garantías que Dios aún no ha revelado. Y en esta incertidumbre te preguntas: ¿y si no funciona? ¿Y si no funciona? ¿Y si no puedo hacerlo? La ansiedad nace del miedo a no tener el control. Pero, ¿y si el secreto para superar este miedo no está en saber qué pasará, sino en confiar en que Dios ya está en el camino, cuidando de todo? El pueblo de Israel conocía este desierto, tanto literal como emocionalmente. Tras salir de Egipto, con la promesa de una tierra que fluía leche y miel, lo que encontraron fue arena, calor, escasez y hambre, mucha hambre. La realidad no parecía ni remotamente compatible con la promesa. Estaban en medio de la nada, rodeados de inseguridad, sin saber cómo sobrevivirían. Y fue allí donde Dios les enseñó una de las lecciones más profundas sobre descansa en sus promesas, aún sin ver el mañana. Él envió maná, un pan celestial, todos los días, pero con una condición: cada uno solo podía tomar lo suficiente para un solo día. No hay ahorro para el mañana, no hay acaparamiento, no hay seguridad, solo fe diaria. Cada uno recoja lo que necesite para ese día. Éxodo 16:4. ¿Te imaginas lo que eso significa emocionalmente? Cada mañana tenían que confiar en que Dios no fallaría, ese pan volvería, ese sustento caería del cielo. No podían vivir de garantías, tenían que vivir de confianza, y quizás esa sea la respuesta que tu alma busca ahora mismo. No necesitas entender cómo resultará todo, solo necesitas creer que Dios ya tiene el mañana bajo control. Eso es lo que trae descanso. No es saber los detalles del futuro, sino saber quién tiene el futuro en sus manos. Tu preocupación proviene de la ilusión de que si lo anticipas, sufrirás menos. Pero la verdad es que sufrir por adelantado solo te roba la fuerza que necesitas para vivir hoy. No tienes que cargar con el peso de un mañana que aún no ha llegado. Jesús mismo nos lo enseñó con firmeza y ternura. No se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propios problemas. Cada día tiene sus propios problemas.
Mateo 6:34. Cuando intentas vivir el hoy y controlar el mañana, tu corazón se derrumba, porque no fuimos creados para cargar con lo que solo Dios puede soportar. Dios te invita, tal como invitó al pueblo en el desierto, a confiar en su provisión diaria, depender de Él día a día. Despertar y orar no por garantías, sino por gracia. Vivir con la mirada puesta en el cielo, no en el calendario. La verdadera fe no se construye cuando todo está decidido, sino cuando todo sigue siendo incierto, y aún así eliges confiar. Es en medio del desierto que aprendemos a descansa en la paz que viene de Dios y no en las certezas del mundo. Si esta palabra tocó tu corazón y te desafió a dejar de luchar con el mañana, escribe en los comentarios ahora: Señor, confío en tu provisión para hoy. Que esta sea tu oración, tu entrega, tu declaración de fe, porque es en esta confianza que tu mente encuentra paz. Cuando entregas todo en las manos de Dios, lo que antes era preocupación se convierte en descanso. Pero, ¿y si más allá de la ansiedad por el mañana hay algo aún más profundo? ¿Y si lo que más te roba la paz hoy no es la incertidumbre del futuro, sino la culpa del pasado? Hay heridas que el tiempo no puede sanar, pero hay una gracia que puede restaurar incluso lo que ha sido destruido por malas decisiones. Lo que estás a punto de escuchar podría ser el alivio que tu alma ha anhelado durante años, y podría ser el comienzo de una nueva historia con Dios. A veces, lo que más nos impide vivir en paz no es el miedo al futuro, sino el peso de lo que hicimos en el pasado. Intentas seguir adelante, intentas confiar, intentas descansar, pero en el fondo, la culpa sigue latiendo. Incluso puedes sonreír, rezar, ir a la iglesia, pero aún sientes que algo está manchado dentro de ti, como si llevaras una etiqueta invisible, culpable, imperdonable, demasiado manchado para ser amado de verdad. Y este dolor silencioso te impide descansar en Dios, porque en el fondo sientes que no lo mereces, y cuando el alma no se siente digna, no se permite serlo. Descansa en la paz que solo Dios puede dar. Era una mañana cualquiera en el templo. Jesús enseñaba, la gente escuchaba, hasta que, de repente, un grupo de hombres rompió el silencio y se llevó a una mujer, no a cualquier mujer, una mujer sorprendida en adulterio, sorprendida en el acto, avergonzada, humillada, vulnerable, rodeada no de misericordia, sino de piedras, porque eso era lo que esperaban, que Jesús confirmara la sentencia, que Él, como juez justo, aprobara la muerte de esa mujer, pero lo que hizo fue lo contrario de lo que todos esperaban. Jesús se inclina, guarda silencio, escribe en el suelo, y entonces, con una frase que resuena hasta el día de hoy en las almas más culpables, dice: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Juan 8:7. Uno a uno los acusadores se van, y solo quedan dos, la mujer, y el único que podía juzgarla de verdad, el único que era lo suficientemente puro para condenarla. Pero lo que dice lo cambia todo. Ni yo te condeno, vete, y no peques más. Juan 8:11. Esta frase es una invitación, el alivio más profundo que el alma humana puede experimentar. No hay mayor descanso que escuchar de labios de Jesús: no te condeno. Él no ignora el error, no minimiza el pecado, pero elige ofrecer perdón antes de ofrecer corrección, y eso lo cambia todo, porque el verdadero perdón, el que viene de Dios, primero libera el corazón y solo después transforma la conducta. Has cargado con demasiada culpa, te has castigado demasiado tiempo, pero seguir castigándote te sanará. ¿O te está diciendo Jesús hoy lo mismo que le dijo a aquella mujer? No te condeno. Ve y vive una nueva historia. Esta mujer salió de ese encuentro no solo viva, sino libre, no solo perdonada, sino restaurada,
porque cuando eres perdonada por aquel que tiene todo el poder para juzgarte, descubres que ya no hay necesidad de huir ni de cargar con viejas cargas. La culpa solo te detiene cuando crees que todavía tienes que pagar por lo que ya has sido perdonado. ¿Será que tu inquietud, tu falta de paz, tu dificultad para confiar, no tienen su raíz en una culpa que Jesús ya limpió, pero que todavía insistes en aferrarte? El perdón de Cristo no depende de tus méritos, sino de su gracia. Y la gracia no exige perfección, exige entrega. Cuando comprendes esto, llega el descanso. El corazón se calma, el alma respira, y la paz finalmente encuentra espacio para quedarse. Si esta palabra te habló, escribe ahora en los comentarios: Señor, acepto tu perdón y entrego mi culpa. Escribe con valentía, como quien abandona la piedra del autocastigo para recibir el alivio del amor, como quien está dispuesto a liberarse de la vergüenza y vivir la nueva historia que Jesús escribió con su propia sangre. Y si conoces a alguien que esté viviendo con el peso de la culpa y necesite esta liberación, comparte este video con él ahora. Deja que tu actitud sea un instrumento de gracia. Alguien podría estar a solo una palabra de perdón de la paz que ya has comenzado a experimentar. Pero, ¿qué pasa si el problema no es la culpa ni la ansiedad, sino el silencio? Cuando oras, clamas, esperas y no sucede nada. Parece que el cielo se ha cerrado, que Dios está lejos, que tus oraciones no llegan más allá del techo. Empiezas a pensar: ¿se habrá olvidado de mí? Lo que estás a punto de ver es la historia de un silencio que parecía abandono, pero que en realidad estaba lleno de propósito. Y esta revelación puede cambiar completamente la manera en que interpretas el silencio de Dios. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras orando solo? Como si las palabras salieran de tu boca, pero no tocaran el cielo. Doblas las rodillas, clamas con sinceridad, buscas con lágrimas, pero el silencio continúa. Es como si Dios se hubiera quedado en silencio, como si estuviera demasiado ocupado, o peor aún, como si no le importara. Y en este vacío empiezas a cuestionarlo todo. ¿Tiene algún valor mi oración? ¿Y me ve? ¿Hice algo mal? Tu corazón se llena de dudas y las preocupaciones se acumulan. Cuando el cielo no responde, el peso en tu alma se multiplica. Pero, ¿y si el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación? Lázaro estaba enfermo, y no era una enfermedad cualquiera, era grave. Tan grave que sus hermanas, María y Marta, le avisaron a Jesús. Sabían que él podía sanar, que tenía poder, que amaba a Lázaro. Esperaban que viniera de inmediato, pero Jesús no vino, no a la hora esperada, no a un ritmo humano. Pasó el tiempo, la esperanza se desvaneció y entonces Lázaro murió. El silencio se convirtió en luto. Y tal vez así es exactamente como te sientes. Esperaste un milagro, pero lo que llegó fue un entierro. La sanidad no llegó. El trabajo no regresó. El matrimonio terminó. Y ahora te preguntas, ¿dónde estaba Dios mientras todo esto sucedía? Pero hay algo oculto en esta historia, un detalle que lo cambia todo. Cuando Jesús se enteró de la enfermedad de Lázaro, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Juan 11:4. La promesa fue hecha. Incluso antes de que el milagro ocurriera, lo que parecía silencio era en realidad un mandato divino. El tiempo que Jesús se tomó no fue descuido, fue un propósito. Porque lo que estaba a punto de hacer no era solo sanar, sino resucitar. No era solo aliviar el dolor, sino revelar gloria. ¿No estás exactamente en ese espacio entre pedir y la gloria, entre la oración que hiciste y el milagro que aún no ha llegado? Quizás tu alma esté inquieta, pues esperabas una respuesta rápida de Dios. Pero Él está preparando algo que supera tus expectativas, algo que solo pueden hacer tras la espera, tras el silencio.
tras el fin que parecía definitivo. Cuando Jesús finalmente llega, Marta corre a su encuentro y le dice con el corazón roto: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Juan 11:21. ¿Cuántas veces has querido decirle eso también? Señor, si hubieras actuado antes, no me habría perdido esto. Pero el tiempo de Dios nunca se equivoca. Cuando Jesús ordena que quiten la piedra del sepulcro, todos se resisten. Después de todo, habían pasado 4 días. El olor a muerte ya impregnaba el lugar. Pero es allí, en ese escenario imposible, que la voz del cielo rompe el silencio. «Lázaro, sal fuera». Juan 11:43. Y se va, vivo, transformado, liberado. El silencio de Dios no fue abandono, fue construcción. Se estaba preparando una respuesta tan poderosa que hasta los muertos la oirían. Y quizás eso es lo que tu alma necesita entender hoy. Lo que tú llamas atraso, Dios lo llama glorificación. Lo que tú interpretas como negligencia, Él lo llama tiempo perfecto. Porque Él ve la totalidad y sabe que hay victorias que solo llegan después de una aparente derrota. Hay resurrecciones que solo ocurren después del duelo, y hay paz que solo se puede encontrar cuando aprendes a confiar incluso cuando todo está en silencio. Si esta palabra tocó algo dentro de ti, escribe ahora en los comentarios: Señor, incluso en el silencio, elijo confiar. Escribe como quien afirma que la fe no depende de los sentimientos, sino de la convicción, como quien decide confiar en el control de Dios, incluso cuando el cielo parece silencioso, como quien cree que la ausencia de ruido no significa ausencia de preocupación. El silencio de Dios está lleno de intenciones eternas. Pero, ¿qué pasa cuando el dolor se profundiza porque nadie parece entender lo que sientes? Sin amigos, sin familia, sin guías espirituales. Intentas explicarlo, pero te sientes aún más aislado, como si tus emociones fueran demasiado grandes para comprenderlas. Y esta sensación de soledad empeora aún más tu ansiedad. Lo que descubrirás ahora es que incluso Jesús pasó por esto, y lo que experimentó en Getsemaní podría ser la respuesta que tu alma ha estado esperando. ¿Alguna vez has estado rodeado de gente y aún así te has sentido solo? Hablas, pero parece que nadie te escucha de verdad. Intentas explicar, pero nadie comprende la profundidad de tu dolor. Es como si llevaras un peso en el corazón que nadie más ve. Sonríes para no preocupar a los demás, pero por dentro estás exhausto. Y cuanto más lo reprimes, más crece este dolor. Te sientes abandonado, incomprendido e invisible. Tu cuerpo está presente, pero tu alma se siente olvidada. La soledad que sientes no es falta de compañía, es falta de verdadero alivio emocional, para ser verdaderamente comprendido. ¿Alguien se ha sentido alguna vez como tú hoy? Sí, Jesús lo sintió, en la noche más oscura de su vida, en el lugar más oscuro de su caminar. Getsemaní no era un valle físico, sino un valle emocional. Un lugar donde Jesús, sabiendo lo que se avecinaba, llevó a sus amigos más cercanos, pero incluso con ellos cerca, enfrentó la noche más solitaria de la historia. Los invitó a velar con él, pero ellos durmieron. Cuando Jesús más necesitaba compañía, quienes estaban a su lado, se quedó dormido ante su dolor, y entonces se aparta y se entrega, con lágrimas, con angustia, con sudor sangriento. No clama por una liberación inmediata, clama por fuerza para obedecer, incluso cuando tenemos miedo, y allí, ante la más cruel soledad, Jesús ora: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte». Mateo 26:38. Pueden sentir su peso, el dolor emocional que no es físico, sino que casi mata.
Este es el lenguaje de quienes sufren en silencio, de quienes llevan una carga invisible, de quienes tienen tantas preocupaciones en el corazón que ya no saben cómo encontrar la paz. Jesús sabe lo que es sentir el peso del mundo entero sobre ti. Él te comprende profundamente, con empatía, con verdad. Quizás nunca le has dicho esto a nadie, pero sientes que nadie te ve realmente, y eso te agota. Le entregas todo a Dios, pero a veces sientes que incluso Él está lejos, que hasta el cielo está dormido, como los discípulos. Pero ¿sabes lo que hizo Jesús, aunque lo ignoraron, aunque lo dejaron solo en ese momento difícil? No huyó, no se rindió, no abandonó su llamado, se puso de pie, oró, se lo entregó todo al Padre, y allí, en la oración más solitaria de la historia, encontró la fuerza para seguir adelante. ¿Será que lo que necesitas hoy no es una solución inmediata, sino un encuentro real con el Padre en medio de su Getsemaní? Quizás tu habitación se haya convertido en ese jardín silencioso donde ya nadie comprende tus lágrimas. Pero recuerda esto, cuando estás solo, pero rezas, nunca estás realmente solo. Getsemaní no es el fin. Es el lugar donde el cielo toca la tierra, donde el alma cansada encuentra consuelo que no viene de los hombres, sino de Dios. Y cuando Jesús regresa a sus discípulos y los encuentra durmiendo, no los condena. Comprende las limitaciones humanas. Regresa a la oración, porque la verdadera descanso interior no viene de los que están a tu lado, sino de los que están por encima de ti. Jesús sabía que los hombres lo abandonarían, pero el Padre aún lo escuchaba, incluso en silencio, incluso en la oscuridad, incluso cuando todo parecía perdido. Si alguna vez has pasado por esto, si te sientes solo incluso cuando estás rodeado, escribe en los comentarios ahora: Señor, aunque nadie me entienda, sé que estás conmigo. Esta afirmación no es débil, es poderosa. Es la fe de quienes eligen creer que Dios ve lo que nadie más ve, que escucha los clamores que nunca salieron de tu boca, que le importa el dolor que otros ignoran. Tu comentario es un acto de fe, un grito silencioso que el cielo entiende perfectamente. Y si esta palabra tocó tu corazón profundamente, haz clic en Me gusta como un acto espiritual. Tu gesto es más que un simple compromiso. Es un testimonio silencioso de que has recibido algo real de Dios en este momento. Tal vez este clic sea el reflejo visible de la paz invisible que acaba de entrar en ti. Pero, ¿qué pasa cuando esta soledad se convierte en desesperación? Cuando miras a tu alrededor y no ves salida, cuando el dolor se transforma en un cansancio tan profundo que ya no sabes si tienes fuerzas para seguir adelante. Lo que estás a punto de ver es la historia de alguien que llegó al límite de su vida, y lo que Dios hizo por él puede ser exactamente lo que tú necesitas hoy. Prepárate. Lo que viene a continuación puede ser la respuesta que tu alma ha estado pidiendo en silencio durante mucho tiempo. ¿Alguna vez has sentido ganas de desaparecer? ¿De simplemente detenerlo todo, abandonar el viaje, silenciar la voz de tu corazón y fingir que ya no sientes nada? Quizás no tengas el valor de decirlo en voz alta, pero en el fondo has deseado que la vida fuera más lenta, que los problemas pararan, que la lucha terminara. Has pensado, si tan solo pudiera dormir y despertar cuando todo esto termine. Y aunque amas a Dios, aunque confías, aunque rezas, el cansancio parece mayor que tu fe. El cuerpo camina, pero el alma está acostada, y la mente, consumida por las preocupaciones, ya no encuentra espacio para descansar. Elías también había llegado a este punto. Había enfrentado una gran confrontación espiritual en el Monte Carmelo. Había visto fuego caer del cielo. Se había enfrentado a falsos profetas, había presenciado milagros, pero después de todo eso, había huido, solo, agotado, perseguido. El mismo hombre que había desafiado a reyes ahora estaba bajo una zarza pidiendo la muerte. Y lo que dijo fue lo que muchos sintieron pero no se atrevieron a decir: Basta, Señor,
Déjame vivir. Primera Reyes 19:4. Un profeta, clamando por un fin. Un hombre de Dios, pidiendo un fin, no por falta de fe, sino por un dolor excesivo. ¿Te imaginas en esta escena el desierto a tu alrededor, el cielo silencioso, el cuerpo despatarrado, el alma rota? Elijah estaba al límite de sus emociones, y quizá tú también. Pero aquí viene el detalle que lo cambia todo. Dios no responde con exigencias, sino con cuidados. Un ángel toca a Elías. No lo confronta, no lo juzga. Simplemente lo alimenta y dice: levántate y come, porque todavía te queda un largo camino. Reyes 19:7. Lo que parecía un final fue solo una pausa. Lo que parecía agotamiento fue el preludio de un nuevo comienzo. Dios sabía que Elías necesitaba descanso más que respuestas. Y quizás tú también. Tu alma está pidiendo ese toque de renovación ahora mismo. Quizás intentas ser fuerte todo el tiempo. Pero Dios no necesita tu fuerza. Quiere que tu corazón se rinda. Cuando Elías come y duerme, algo en su interior comienza a sanar. Dios no apresura el proceso. Respeta el momento de dolor. Pero tampoco te deja ahí, porque el propósito seguía vivo. Y si respiras, es porque el cielo aún tiene un camino preparado para ti. No estás fracasando porque estés cansado. No estás pecando porque hayas pensado en rendirte. Pero hoy, al igual que Elías, necesitas: entrega este desánimo en las manos de Dios y permítele que te restaure con un toque sobrenatural. Descansar no es rendirse, es realinearse. Cuando te alimentas de la palabra, cuando permites que el Espíritu te toque, algo cambia. El caminar sigue existiendo, pero ahora caminas, con paz interior y confianza renovada, no por la fuerza de sus sentimientos, sino por la fidelidad de las promesas de Dios. Si esta palabra te sonó como un susurro de Dios a tu corazón cansado, escribe en los comentarios ahora: Señor, levántame como lo hiciste con Elías. Sigo queriendo vivir según tu propósito. Esto no es solo una frase, es un grito silencioso de alguien que ha decidido no rendirse al agotamiento emocional. Es una rendición, un paso, un acto de fe que puede ser el primer paso hacia tu restauración. Has cargado con este dolor durante demasiado tiempo. Pero, ¿qué pasa si lo que más estás buscando es el siguiente paso de fe que aún no has dado? La continuación de este viaje está a punto de mostrarte que el vacío que sientes no es señal de que algo ande mal, sino de que algo necesita solucionarse. Y la respuesta puede ser más simple y contundente de lo que crees. ¿Alguna vez has sentido que aunque lo tienes todo, todavía te falta algo? La gente te mira y piensa que todo está bien. Tienes una familia, un trabajo, incluso una fe que parece estable. Pero en tu interior hay un vacío profundo, una sensación silenciosa de que siempre falta algo. Te despiertas, vives, cumples con tus obligaciones, pero no te sientes completo, nada te llena de verdad. Has intentado cambiar de entorno, de rutina, de compañía, de hábitos, pero la inquietud regresa como un eco en tu alma. Y por mucho que intentes ocultárselo a los demás, Dios lo sabe. Él ve este lugar que nadie más ve. Y hoy quiere hablarte directamente. Jesús estaba en Samaria, cansado del viaje. Se sentó junto a un pozo. Solo era mediodía, la hora más calurosa del día. Y entonces se acercó una mujer, sola también, cargando no solo un cántaro de agua, sino una historia de dolor e intentos fallidos de llenar su propio corazón. Esta mujer había buscado en las relaciones lo que su alma necesitaba encontrar en Dios. 5 maridos. Y ahora un sexto hombre que ni siquiera era suyo. Intentos, fracasos, ciclos y sed. Una sed que ninguna fuente de la tierra podría satisfacer. Jesús la mira y ve más allá de lo que ven los ojos humanos. Ve su alma, la confusión, la desesperación oculta, la búsqueda de sentido, y luego dice: el que beba del agua que yo le doy, nunca más tendrá sed. Juan 4:14.
Eso no fue solo una promesa, fue una revelación. Él estaba diciendo, has buscado durante años algo que solo yo puedo darte. Has buscado manantiales que se secan, pero yo soy la fuente que perdura. ¿Cuántas veces has hecho esto también? Has buscado la aprobación de los demás, el éxito, el control, las distracciones, y aún así te sientes vacío. Tu corazón está inquieto, tu mente acelerada, tu alma sin paz. La verdad es que ningún logro externo cura un desierto interno. Puedes tener momentos de alivio, pero no de descanso. Puedes sonreír por fuera, pero llorar por dentro, porque solo hay una agua que puede saciar esta sed silenciosa, y viene de Jesús, no de rituales, no de dogmas, sino de un encuentro real, transformador e íntimo con Él. La samaritana no fue al pozo esperando un milagro, pero tuvo un encuentro, y en ese momento todo cambió. La sed que había intentado saciar durante años fue reemplazada por una paz que nunca había conocido, tanto que dejó caer su cántaro, olvidó el motivo original de su visita y corrió de vuelta a la ciudad, gritando, «Vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho». Juan 4:29. La vergüenza se convirtió en testimonio, la culpa en alegría, la sed en un manantial. ¿No estás tú también a punto de tener ese encuentro? Quizás te topaste con este video por casualidad, o quizás crees que simplemente estás escuchando un hermoso mensaje. Pero ¿y si Jesús te espera ahora como la esperó a ella? Sentado junto a tu cansancio, tu ansiedad, tus preocupaciones, listo para ofrecerte algo que va más allá de un alivio temporal, listo para llenar tu vacío con verdadera paz interior. Si esta palabra te conmovió, declara en los comentarios con fe, «Señor, llena el vacío dentro de mí con tu presencia». Escribe como si reconocieras, «Nada me basta si no te tengo a ti, Jesús». Que esta declaración sea tu entrega, tu clamor silencioso, tu clamor de ayuda espiritual. Escribe como si dejaras caer tu garrafón de agua y corrieras hacia la ciudad diciendo, «Encontré algo que lo cambió todo». Y si sentiste que este mensaje te habló de manera real, comparte este video con alguien que también necesite estar satisfecho. Puede ser tu acto de obediencia hoy. Puede ser el agua viva que fluye de ti a otro corazón sediento. Tu clic podría ser el canal que el cielo usará para alcanzar a aquellos que están a punto de darse por vencidos. Pero, ¿qué pasa si tu sed está en otro lugar? Y si lo que sientes no es solo vacío, sino miedo. Miedo a lo que pueda pasar mañana. Miedo a perder a quien amas. Miedo a fracasar. Miedo a no ser suficiente. Miedo a no poder continuar. Hay una historia que revela cómo confiar en Dios, incluso cuando todo parece riesgoso, y la verdad que esconde puede cambiar por completo la forma en que abordamos el futuro. ¿Alguna vez has tenido miedo de perder lo que más amas? ¿Temes que algo se te escape de las manos y te arrebate lo que más valoras? Quizás este miedo te ha hecho orar, ayunar, clamar, pero en el fondo aún sientes un temor silencioso de que ocurra lo peor. Intentas confiar, intentas descansar, intentas dejarlo todo en manos de Dios, pero cuando se trata de tu hijo, tu trabajo, tu salud, tu futuro, parece imposible relajarse. ¿Y si Dios te pide demasiado? ¿Y si confiar en Él cuesta más de lo que imaginas? Abraham conocía este miedo. No era un hombre frío e insensible, era padre. Y el hijo que había tenido en su vejez, tras años de espera, lágrimas y promesas, era ahora el blanco de una petición inimaginable. Dios había dicho, «Toma a Isaac, a quien amas, y ofrécelo como sacrificio». Génesis 22:2. ¿Qué haces con una petición así? ¿Cómo puedes descansar en Dios cuando Él mismo te pide precisamente lo que más amas? ¿Cómo puedes darlo todo cuando ese todo es la razón de tu alegría? Abraham obedece, pero no obedece con frialdad, sino con una fe conflictiva. Sube a la montaña con su hijo, trae la leña, el fuego, el cuchillo. Pero cuando Isaac pregunta, «Padre, lo tenemos todo, solo nos falta el cordero»,
Abraham responde con algo que debes tener presente hoy. Dios proveerá. Génesis 22:8. No tenía las respuestas, no tenía garantías, no sabía qué sucedería, pero tenía algo que nadie podía quitarle: confianza en el carácter de Dios. ¿Y tú? ¿Puedes confiar cuando no entiendes? ¿Puedes seguir adelante cuando todo en tu interior quiere retirarse? ¿Puedes tomar la mano de Dios incluso cuando tus ojos no ven salida? El monte Moría es el lugar donde el miedo se encuentra con la fe, donde la preocupación grita pero la esperanza susurra, donde todo en nuestro interior quiere detenerse. Pero el Espíritu nos dice: sigue adelante, Dios ya está allá arriba preparando tu liberación. En el momento más tenso de la historia, cuando Abraham alza el cuchillo para sacrificar a Isaac, una voz grita desde el cielo, y el ángel dice: no hagas esto, ahora sé que temes a Dios. Génesis 22:12. Y entonces él ve entre los arbustos un cordero, sujeto por los cuernos, preparado, proveído. Tal como dijo, Dios proveyó, ni antes ni después, justo en el momento que se necesitaba. Porque Dios nunca llega tarde, llega en el momento perfecto. ¿Será que lo que Dios te pide hoy no es Isaac, sino todo tu corazón? Quizás intentas controlar el mañana porque crees que si te dejas llevar, algo malo ocurrirá. Pero lo que realmente te impide descansar es el miedo disfrazado de planificación. Es la ansiedad disfrazada de prudencia. Dices que confías, pero aún tienes las riendas a raya, y eso te está agotando. Es hora de rendirse. No dejes ir. No solo lo fácil, sino todo con fe, con lágrimas quizás, pero con entrega. Dios nunca quiso que Isaac muriera. Quería la fe de Abraham. De la misma manera, no quiere quitarte lo que amas. Quiere enseñarte que, incluso si todo lo demás falla, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo fiel y Él sigue siendo vuestra paz. Si esta palabra confrontó tu miedo, escribe ahora en los comentarios con valentía: Señor, aún sin entender, confío en que tú proveerás. Esta no es una frase reconfortante, es una declaración de guerra contra la ansiedad. Es una rendición espiritual, un paso hacia la oscuridad que activa lo imposible. Escribe con fe, como quien escala una montaña y dice: aunque duela, escalaré, porque confío. Has pasado demasiado tiempo intentando controlar el mañana. Pero ¿qué pasa si precisamente aquello que temes es donde Dios quiere mostrarte el milagro? Y si lo que parece el final es en realidad el comienzo de una nueva fe, más madura, más profunda, más firme. Lo que sucede cuando todo parece perdido puede ser el momento en que la promesa renace de las cenizas. Y lo que estás a punto de ver es una escena inesperada, pero que revela el poder de Dios para resucitar lo que ya parecía muerto. Hay momentos en que todo a tu alrededor grita: se acabó. Nada funciona, las puertas no se abren, la esperanza parece un concepto lejano. Intentas luchar, pero solo ves polvo, silencio y soledad. Sientes como si tu vida estuviera atrapada en un desierto infinito, donde no hay fruta, ni color, ni sonido, solo el eco de un dolor que no desaparece. Rezas, pero no sientes respuesta. Crees, pero no ves resultados. Y todo en tu interior empieza a preguntarse: ¿aún hay una oportunidad? ¿Puede algo renacer después de tanta destrucción? Ezequiel fue llevado en espíritu a un lugar así, un valle de huesos secos, no solo secos, muy seco, muertos por demasiado tiempo, olvidados, fragmentados, restos de un pueblo que lo había perdido todo: identidad, fe, rumbo. El profeta camina entre los huesos, piensa, siente el peso, y entonces oye la voz del Señor: Hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel 37:3. ¿Qué pregunta? ¿Cómo puedes responder eso cuando solo ves muerte? ¿Cómo puedes creer cuando lo que ves es lo contrario de lo que esperas? Pero Ezequiel no responde con lógica, sino con fe: Señor Dios, tú lo sabes. Dios entonces ordena:
Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Ezequiel 37:4. Aquí está el secreto. No se trata de lo que ven los ojos, sino de lo que dice la palabra. Aun cuando todo parece perdido, la palabra del Señor tiene el poder de restaurar lo destruido. Ezequiel obedece, profetiza, y entonces se oye un sonido, un ruido, un chasquido de vida. Los huesos empiezan a moverse, se unen, se alinean, cobran forma, músculos, piel, pero aún no hay vida, hasta que el Señor dice: profetiza al Espíritu, y di: ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Ezequiel 37:9. Y cuando venga el aliento, se ponen de pie, como un gran ejército. ¿Puedes ver lo que está pasando aquí? Dios lo está mostrando. Ni la muerte, ni el tiempo, ni el caos tienen la última palabra. Cuando todo parece perdido, Él aún tiene el poder de cambiar las cosas, restaurarlas y dar nueva vida. No importa si tus sueños están destrozados, si tu fe es débil, si tus fuerzas están agotadas, el Espíritu aún puede soplar, aún puede resucitar lo que se consideraba muerto, porque Dios no trabaja con lo que sobra, trabaja con lo imposible. ¿Qué pasaría si lo único que te falta hoy no es una salida, sino una palabra, una dirección, un aliento, una orden del cielo? Quizás intentas reconstruir por tu cuenta, pero has olvidado que solo la voz de Dios puede alinear lo que está fuera de lugar. Y hoy Él te pregunta: ¿crees que aún puedo devolver a la vida lo que ha muerto en ti? Quizás no sepas cómo, pero si dices: Señor, tú lo sabes, esto es suficiente para que el milagro comience. Y si esta palabra te ha tocado, escribe ahora en los comentarios con fe y valentía: Señor, dale vida a lo que está muerto en mí. No lo digas solo con los labios. Decláralo como un clamor, como si miraras en tu interior y reconocieras: necesito que algo resucite en mí. Puede ser tu espíritu, tu fe, tu matrimonio, tu visión espiritual, tu alegría, pero hoy puedes elegir profetizar sobre tus propios huesos secos. Y si crees que Dios todavía tiene el poder de transformar lo imposible, haz clic en me gusta ahora como un acto de fe. Que este gesto sea como el crujido que Ezequiel oyó en el valle, el comienzo de un movimiento sobrenatural en tu vida. Pero, ¿y si el problema no es que todo esté muerto, sino que no puedes soltar el control? ¿Y si lo que más te quita la paz es esta lucha interna de querer que todo esté a tu tiempo, a tu manera, bajo tu control? Lo que viene a continuación expondrá esta raíz invisible que ha estado alimentando tus preocupaciones y revelará el secreto escondido en la obediencia silenciosa de quienes esperan incluso sin comprender. ¿Cuántas veces has pensado que si no lo hicieras todo tú mismo, las cosas irían mal? Planeas, organizas, revisas, calculas, anticipas, pero por dentro estás agotado. Has intentado anticipar cada posibilidad, cada fracaso, cada obstáculo, y eso te está quitando las fuerzas. En el fondo, no solo te esfuerzas por alcanzar la excelencia, luchas contra el miedo silencioso de que, si no lo controlas, todo se descontrolará. Y cuanto más intentas controlarlo todo, menos puedes lograrlo, descansar. Menos puede confianza, menos sensación paz interior. Quizás tu oración ya no sea un clamor, sea una exigencia disfrazada de fe. Y aquí es donde la historia de María en las bodas de Caná encierra la clave para sanar esta ansiedad oculta. La fiesta iba bien, hasta que se acabó el vino. En aquella cultura, esto era una gran vergüenza para los anfitriones. El ambiente, que antes había sido alegre, ahora era de vergüenza, humillación y escasez. María se dio cuenta del problema. No tenía control sobre la fiesta, pero conocía a alguien con el poder de cambiarlo todo. Así que se acercó a Jesús y le dijo: «Ya no tienen vino». Juan 2:3. No da instrucciones, no presiona, no exige, simplemente presenta la necesidad. Pero la respuesta de Jesús parece fría,
Mujer, aún no ha llegado mi hora. Juan 2:4. Aquí es donde muchos nos rendiríamos, cuando Dios no responde en nuestro tiempo, cuando su respuesta parece ser un no, aunque sabemos que puede. Pero María hace algo que lo cambia todo. Ella se vuelve hacia los sirvientes y les dice: haced lo que Él os diga. Juan 2:5. Ella no intentó convencer a Jesús. Ella entregado. Y ese fue el mayor acto de fe, confiar en su tiempo. María demostró que la fe no es solo creer que Dios puede, espera el momento adecuado cuando Él quiera hacerlo. Y cuando los sirvientes obedecen y llenan las tinajas de agua, ocurre el milagro. El agua se convierte en vino, no solo vino, el mejor vino, porque cuando dejamos de intentar controlar, Dios nos sorprende con algo mejor de lo que esperábamos. ¿No eres como María antes de la rendición, reconociendo el fracaso, la escasez, el miedo, pero intentando resolverlo con tus propias fuerzas? Quizás te cuesta salvar algo, tu familia, tu relación, tus finanzas, pero ¿has notado que cuanto más intentas aferrarte, más se te escapa? Porque el descanso no viene del control, sino de la entrega. Cuando María dijo: hagan lo que Él les diga, estaba diciendo: confío en sus caminos, aunque no los entienda. ¿Y tú? ¿Puedes confiar en Él cuando no hace las cosas a tu manera? ¿Puedes obedecer incluso cuando parece que su tiempo se retrasa? ¿Puedes soltar el control y simplemente decir: Señor, confío en lo que dices? Porque es en esta entrega, en este soltar la ansiedad, que ocurren los milagros más profundos. Milagros que no solo resuelven problemas, pero revela quién es Dios. Si esta palabra ha confrontado tu corazón, declara en los comentarios con fe y entrega: Jesús, dejo el control y elijo confiar en tu tiempo. Escribe esto como una oración sincera, no como una frase bonita. Escríbelo como alguien que está cansado de luchar solo, como alguien que se ha dado cuenta de que la paz interior no proviene de acertar en todo, sino de confiar en aquel que nunca falla. Pero, ¿y si no se trata de control, sino de confusión? ¿Y si lo que te roba la paz es la indecisión? El miedo a equivocarte, la incertidumbre sobre qué camino tomar. Hay una historia en la Biblia donde un hombre, aun siendo rey, reconoció que no sabía qué camino tomar. Y la oración que hizo podría ser lo que más necesitas hoy. ¿Alguna vez te has sentido paralizado por una decisión porque tenías miedo de tomar la decisión equivocada? A veces, lo que nos roba la paz no es el dolor del pasado ni el miedo al futuro, sino el presente. Es el peso de tener que tomar una decisión sin saber si estás eligiendo la correcta. Es ese momento en que todas las opciones parecen demasiado peligrosas para arriesgarse. Rezas, pero parece faltar la respuesta. Buscan consejo, pero siguen confundidos. Y en su interior surge un dilema silencioso. ¿Y si tomo la decisión equivocada y lo pierdo todo? ¿Y si me engaño a mí mismo? ¿Y si esto no es lo que Dios quiere para mí? Es en este preciso lugar de vulnerabilidad donde encontramos a Salomón. Acababa de convertirse en rey de Israel, joven, inexperto, sucediendo nada menos que a su padre David, el nombre más grande en la historia del pueblo. Todos esperaban algo grande de él, pero en lugar de confiar en su posición, su poder o su fuerza, Salomón reconoce sus propias limitaciones y eleva una oración que resuena hasta el día de hoy como un modelo de entrega y sabiduría. Dios se aparece en un sueño y dice: pide lo que quieras y te lo daré. Reyes 3:5. Imagínate esto. El Creador del universo se ofrece a cumplir cada una de tus peticiones. ¿Qué pedirías? ¿Victoria sobre tus enemigos? ¿Riquezas? ¿Larga vida? ¿Reconocimiento? Pero Salomón pide algo que pocos tienen el valor de pedir. Da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Reyes 3:9. No pide el resultado, sino sabiduría para tomar decisiones en el camino.
¿Y qué hace Dios? Está tan complacido con esa petición que dice, porque pediste esto, y no riquezas, ni muchos años, ni la muerte de tus enemigos. He aquí que yo te daré un corazón sabio y entendido, como nunca lo ha habido ni lo habrá. Reyes 3, 11, 12. Aquí está la clave. Dios no solo quiere darnos respuestas, Él quiere formar en nosotros un corazón sabio. Porque el verdadero descanso espiritual no proviene de tener todas las certezas, sino de confiar en que Dios te guiará en cada paso del camino. Por eso tanta gente aún vive con ansiedad, no porque no oren, sino porque quieren seguridad absoluta antes de actuar. Pero la fe no es la ausencia de dudas, sino la valentía para actuar incluso cuando se duda, confiando en que Dios tiene el control. ¿Qué tal si la inseguridad que sientes hoy es el inicio de una conversación con Dios, donde Él quiere darte más que solo dirección, quiere formarte desde dentro? Quizás estés pidiendo una respuesta, pero Dios te invita a una relación más profunda, donde su voz no se escuchará solo una vez, sino que será tu guía constante, como un GPS para el alma, un corazón que discierne, que siente, que escucha, que reconoce el susurro del Espíritu incluso en el silencio. ¿Ha sido mayor tu temor a cometer errores que tu confianza en que Dios es lo suficientemente bueno para corregirte si es necesario? Porque sí, a veces cometemos errores, pero su amor es tan grande que redirige a quienes están dispuestos a escuchar. El error que nos paraliza no es tomar una decisión y luego adaptarnos. Es no decidir nunca, no actuar nunca, no confiar nunca. Si esta palabra habló directamente a tu confusión interior, escribe ahora con fe en los comentarios: Señor, dame un corazón sabio para seguirte. Escríbelo como una declaración espiritual, como si reconocieras que necesitas la guía de Dios más que cualquier otra cosa. Conviértelo en un hito, una oración escrita, un símbolo de tu elección para entrega tu ansiedad y que descanse en paz. Eso viene cuando Dios guía tus pasos. Pero ¿y si el problema ya no es qué camino tomar, sino cuánto te ha costado? Y si has caminado durante mucho tiempo, confiado, obedecido, esperado, y ahora todo en tu interior está cansado, exhausto, roto. Hay una oración hecha por alguien que estaba destrozado por dentro, y esa oración aún tiene el poder de restaurar aquello que pensaste que nunca volverías a experimentar. A veces el cansancio más profundo no está en el cuerpo ni en la mente, sino en el alma. Es un cansancio silencioso que no siempre notas por fuera, pero que grita por dentro. Es cuando sonríes para no preocupar a nadie, pero por dentro sientes que algo se ha roto, algo que antes te conmovía ya no está. Has intentado rezar, ayunar, trabajar, distraerte, pero el vacío no desaparece, tu corazón no se levanta, el peso no se levanta, y empiezas a preguntarte si hay algo mal contigo, si Dios sigue ahí, si todavía te escucha, si todavía te quiere. Así es como me sentí David, el hombre conforme al corazón de Dios. Tras el peor error de su vida, había caído, cometió adulterio, mató para encubrirlo, mintió, se escondió. Y aunque era rey, aunque tenía todo el poder, la riqueza y el estatus, nada dentro de él encontró paz. El pecado lo destrozó, el remordimiento lo consumió. Y no era solo culpa, era un cansancio del alma, un desmoronamiento interior, una desesperación espiritual que ninguna gloria humana podía ocultar. Así que escribe una oración, una de las más dolorosas y sinceras de toda la Biblia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones. Salmos 51:1. David no intenta justificarse, no dice: me equivoqué por ser débil. No se esconde tras máscaras espirituales, se rompe completamente. Él reconoce: he pecado contra ti. Me he extraviado, me he perdido,
Y en medio de este clamor, hace una petición que ha atravesado los siglos y que aún se dirige a quienes están demasiado cansados para fingir que están bien. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos 51:10. ¿Puedes sentir el peso de estas palabras? No es una oración para pedir bendiciones. No es una oración para que se abran puertas. Es la oración de alguien que reconoció: lo que necesito no es un cambio exterior, es una renovación interior. David sabía que podía seguir siendo rey, seguir sirviendo, seguir existiendo. Pero si Dios no restauraba su alma, nada más tendría sentido. Quizás estés en ese mismo lugar, cansado, agotado, herido por dentro. Quizás tu cansancio no provenga de grandes pecados, sino de pequeñas decepciones acumuladas, frustraciones que intentaste ignorar, heridas que te tragaste, sueños que enterraste, y ahora todo te parece demasiado pesado, y ya no puedes rezar como antes, leer como antes, creer como antes. Pero eso no significa que Dios se haya alejado de ti. Podría significar que está más cerca que nunca, esperando que dejes de huir y le abras tu corazón con sinceridad. Porque a veces el verdadero descanso espiritual comienza cuando dejamos de intentar arreglarnos a nosotros mismos y dejamos que Dios nos reconstruya. A veces la paz que buscamos no está en una respuesta más, un servicio más, un sermón más, sino en un momento de vulnerabilidad con Dios, donde decimos: Padre, ya no puedo con esto solo. Créame de nuevo, dame un corazón nuevo, infunde tu espíritu sobre mí de nuevo. ¿Puedes ser honesto con Dios hoy? Puedes decir, sin filtros, sin formalidades: Señor, estoy cansado y te necesito más que a nada. Porque ahí es donde, en la entrega total, entra la gracia. Y no entra como juicio, no entra para señalar con el dedo, llega como restauración, como bálsamo, como nueva vida. Si esta palabra te habló directamente a tu cansancio interior, declara ahora con valentía en los comentarios: Señor, renueva mi alma. No quiero simplemente sobrevivir, quiero vivir en tu paz. Escribe esto como una oración, como un clamor silencioso que encuentra voz hoy. No lo escribas por impulso, escríbelo como si dijeras: ya no soporto este vacío, y creo que el Señor puede sanarme desde dentro. No llegaste aquí por casualidad, todo esto fue creado por Dios para este momento. Tu dolor no pasó desapercibido en el cielo, tu llanto no fue ignorado, tu silencio fue escuchado. Y la respuesta de Dios es: todavía te quiero, todavía te veo, y estoy listo para restaurar lo que se rompió. Ahora respira profundamente y permite que esa verdad penetre en ti. Cierra los ojos por un momento, siente al Espíritu Santo tocar el lugar donde más te dolió, donde más te agotó, donde creías que ya no tenías fuerzas. Calma tu alma. Dios está aquí. Ya no tienes que vivir como alguien que lucha solo. Él no te llamó para sobrevivir la vida. Él te llamó a vivir con propósito, con paz, con un corazón sanado. La fe no elimina los problemas, pero sí cambia tu actitud hacia ellos. El descanso que Jesús prometió es real, y hoy, si quieres, puedes empezar a experimentarlo. Y si este mensaje fue un punto de inflexión en tu alma, comparte este vídeo con alguien que también esté cansado por dentro, quien también esconde el peso con una sonrisa, quien necesita saber que aún hay cura, aún hay esperanza, aún hay un Dios que renueva el espíritu y restaura lo roto.